que le damos la bienvenida y le agradecemos su generosidad de estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, subsecretaria, con Gerardo Gómez y Claudia Álamo por aquí. Buen día, subsecretaria. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo le va? Bien, bien, aquí ya en camino. En camino. A ver, subsecretaria, probablemente la percepción ciudadana es que aquí lo que sucedió en el Monumental la semana pasada es una línea roja. Lo vimos, ¿no es cierto?, con la muerte de 2 jóvenes. ¿Cómo golpea esto al gobierno? ¿Hay cuestionamiento respecto del funcionamiento que ha tenido el gobierno, que tuvo el delegado presidencial, más allá de las culpas? ¿Cómo impacta finalmente el funcionamiento de un Ministerio de Seguridad que está recién partiendo? Bueno, yo creo que lo primero es que en el tema, o sea, es lamentar la muerte de 2 personas, además 2 jóvenes, niños, y eso hace pensar y repensar muchas cosas respecto de las medidas o temas que hay que evaluar respecto de lo que ocurrió ese día. Lo primero está en investigación respecto de las medidas que se tomaron, si se cumplieron o no las medidas exigidas al evento, porque esto es un evento que tiene una cantidad de medidas que se lo exigen, de cumplimiento de normas. Hay que evaluar y hacer obviamente ese análisis, y por supuesto también para el Ministerio de Seguridad. La verdad es que es un tema que es uno de los tantos que está incorporado en la nueva institucionalidad, y que por supuesto el ministro ha dado señales claras Subsecretaria, desde la perspectiva, digamos, que hoy día amerita. Uh-huh. Sí, se había entrecortado sus últimos 10 segundos. Subsecretaria, con respecto a se quiere buscar responsabilidades, pero ¿qué correspondería aquí o está claro? Porque eso es un síntoma, ¿no? Si no está claro a quién correspondía lo preventivo, la seguridad de este evento, o qué autoridad era la que tenía que estar, o a quién tenía que estar supeditada el resto, estamos mal. ¿Quién era la autoridad responsable en este evento? No, lo que yo quiero señalar es que eso está en investigación respecto de si se cumplieron o no las normas. Aquí está súper claro, y de hecho las normas están establecidas respecto de afuera y adentro del evento, el tipo de medidas que se toman, barreras, cortes de calle, etcétera. Eso tiene distintas autorizaciones, participan distintas instituciones. Lo primero que hay que ver es si las medidas exigidas para este evento fueron cumplidas. Ya, pero porque afuera si del no fueron estadio, cumplidas, obviamente que es distinto a que si todo se cumplió y funcionó mal. ¿Quién es la autoridad fuera del estadio? Lo que pasa es que afuera del estadio también, cuando hay un evento, se exigen medidas de seguridad, protección. Carabineros también hace o define cortes de calle, etcétera. O sea, hay la autoridad, por supuesto, que en el exterior siempre el control del orden público, y en este caso de la vía pública, está a cargo de Carabineros, obviamente que, y en este caso la delegación hoy día, como en este proceso, digamos, de la autorización de los eventos, la delegación tiene que exigir ciertas medidas. Yo obviamente no puedo referirme a aquellas que se hizo un análisis, cuáles se cumplieron, cuáles no, para efectos de determinar responsabilidades de ese tipo. Subsecretaria Carolina Leitao, bueno, usted dice esto es una investigación en curso, hay cuestionamiento respecto a la figura del delegado respecto de cómo operó y cómo funcionó, pero más allá de eso, el ministro Luis Cordero decía a fines de la semana pasada que aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de crimen organizado. Y yo no sé si cuando él pone y lo plantea así, eso significa que entonces va a haber un cambio de criterio para afrontar estas situaciones. Esto no es nuevo, lo que fue es que hubo una culminación con muerte de 2 niños, jóvenes más bien, ese día, pero que hay violencia en los estadios, que ha sido inmanejable, que las barras bravas funcionan, digamos, por sobre la ley y por sobre los gobiernos, es decir, que hay muy poco control sobre eso, no es nada nuevo. Bueno, efectivamente, yo creo que ese es el tema de fondo, y a lo cual el ministro se comprometió de alguna manera al decirlo tan explícitamente respecto de lo que hay que analizar en este tipo de eventos, que tiene que ver más allá con las autorizaciones o si se cumplieron, digamos, determinadas normas. Es más bien, vamos al tema de fondo, que es respecto de si las personas que están yendo a este tipo de eventos corresponden a hinchas. La verdad es que la gran mayoría lo son, pero también es cierto que hay un grupo que aprovecha estos espacios, como en muchas otras cosas, para delinquir,
para hacer y determinados hechos que claramente sí, corresponden a delitos. Pero el gobierno lo sabe. El gobierno sabe que cada vez que hay estos eventos y sabe en qué partidos este tipo de cosas van a pasar. No siempre y en todos los partidos ha ocurrido lo mismo, pero en general hay una situación, por eso digo que hay que investigar también respecto de las medidas, por ejemplo, previas a los cortes de calle y otro, porque se supone lo primero acá es que una persona que va a un estadio tiene que ir con una entrada, tiene que identificarse al momento de sacar esa entrada, porque tiene que poner su RUT. Cada vez todos nosotros los que vamos al estadio sabemos que el día que vamos al estadio tenemos que ponerle el RUT, tenemos que hacer determinadas cosas, y por lo tanto lo más importante aquí es lo que se comprometió el ministro, y que yo creo que es lo que tenemos que hacer desde el Ministerio de Seguridad, es en qué cosas hay que avanzar para que los delincuentes no se tomen los eventos deportivos ni ningún evento. Yo creo que esto es algo que efectivamente, como tú dices, es un tema ya conocido, hay que tomar medidas, hay proyectos de ley en camino, que entiendo también en el camino se vieron frustradas ciertas situaciones, el tema de la identificación de los barristas, de los hinchas. Yo lo he hecho, yo estoy en el registro de hinchas porque voy al estadio, iba por lo menos a veces intentaba hacerlo. Yo creo que esas cosas hay que avanzar en ello, en la obligación, y por supuesto también en las medidas de seguridad que tienen que tomar, en este caso, verdaderas empresas que se dedican a esto y que en la práctica es mucho más allá, que hay lucro de por medio, por lo tanto habrá que invertir en mayor medida de seguridad, más que estarle pidiendo a carabineros, que ya son escasos para otras cosas. Al interior de los estadios habrá reconocimiento facial, hoy día existe inteligencia artificial, etcétera, con lo cual hay cámaras, existen los drones y otras cosas con las cuales se podrá hacer control de las personas que están al interior del estadio, y también asegurarse que no ingresen personas que van a cometer delitos a un evento deportivo o de cualquier tipo. Uno de los temas que estaba en el debate era considerar que regresaron los carabineros adentro de los estadios, porque se han vuelto sitios de total impunidad. Ellos saben que hay unos guardias que no tienen mayor potestad, no tienen mayor protección, no tienen mayor capacitación, así que es coser y cantar adentro del estadio para estas bandas, traficar, asaltar, etcétera. Pero por lo que desprendo de sus palabras, no está usted alineada con esta chance, ¿no?, de quitarle ese espacio donde, claro, es un recinto privado, es un evento privado, pero que se presta para hacer y deshacer. ¿No está de acuerdo entonces en considerar que regresen los carabineros adentro del estadio a poner el orden? A ver, más que esté de acuerdo, no, yo creo que es mucho más factible y mucho más útil y práctico desde el punto de vista de no utilizar a un bien escaso, en este caso como son la presencia policial que se requiere en todos los lugares, de múltiples situaciones, incluso al exterior del lugar, para justamente lo que hablábamos, controlar tránsito, etcétera, los partes de calle y otras cosas. Al interior de los estadios se pueden tomar medidas que son muy prácticas y muy útiles, y que hoy día se puede utilizar la tecnología, primero asegurándose quiénes son las personas que ingresan. Si hoy día existiera la posibilidad de entrar con reconocimiento facial, es muy fácil, porque después se hace un match con la persona que ingresó, con un RUT, y si la persona dentro del estadio comete un delito o intenta cometer un delito, va a ser fácil hacer esa... Y eso es tecnología, eso es inversión, y las personas que lucran con este tipo de eventos tendrán también que aportar en esto, porque finalmente, obviamente aquí hay una responsabilidad también del organizador, y esto para el evento deportivo, el que sea. Y por lo mismo, así como se le están poniendo normas a los eventos de seguridad privada, y que está a punto ya de salir el reglamento y van a tener que cumplirse ciertas normas, lo mismo para los eventos deportivos. En el caso del fútbol no se rige por el reglamento de seguridad privada, solamente supletoriamente, con aquellas normas que no están en el ámbito de la seguridad, digamos, de la ley del fútbol. Por lo tanto, las normas del fútbol. Yo creo que aquí hay que intentar por todos los medios hacer lo más eficaz el control al interior de los recintos, sin ocupar algo que hoy día necesitamos en las calles y en el trabajo policial, digamos, de otro tipo, que para otra cosa, digamos, y no estar utilizando carabineros. Yo creo que ese tiene que ser el último de las opciones, sí. La última de las opciones. Antes de pasar a otros temas, subsecretaria Carolina Leitao, de todos modos uno se pregunta, y le insisto, yo creo que esto es tema desde varios gobiernos anteriores, desde el gobierno de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet, de Ricardo Lagos, probablemente desde, no sé, los últimos 5 gobiernos, cómo
¿las normas son suficientes para hacer frente al nivel de violencia que ejercen algunos barristas? Entiendo que hay dirigentes del fútbol amenazados de muerte, periodistas amenazados de muerte, o sea, pensar que esto se va a desactivar solo porque van a cambiar las normas y va a haber reconocimiento facial, disculpa la palabra, resulta un poco ingenuo. Sí, yo no estoy diciendo que esto se vaya a desactivar solo. Uno tiene que tomar las medidas necesarias para ir reduciendo los riesgos. Si tú tienes al ingreso del estadio la posibilidad de ver una persona, verle su RUT y, por ejemplo, identificar si esa persona tiene una orden vigente. Si tú le ingresas con un reconocimiento facial y la persona comete un delito y haces un match, puedes detener a la persona rápidamente. Me refiero que son normas que hacen más eficaces la persecución, pero no estoy diciendo que esa es la fórmula para resolver el problema de la violencia, porque la violencia a veces está afuera y no necesariamente también adentro. Y en eso yo digo más bien la palabra del ministro respecto de que aquí hay una investigación que hacer respecto de la intervención de tipos de delito o de incluso de crimen organizado, como él lo ha señalado, y si eso el ministro lo dijo claramente, si aquí se comprueba, digamos, de que hay hoy día hay una política contra el crimen organizado, o sea, se está desarrollando, y por lo tanto si se comprueba la existencia de esto, el gobierno no va a tener ningún problema en aplicar las normas, las que ya existen, y si vemos que es necesario incorporar nuevas normas, además habrá que hacerlo. Mira, hemos sacado un fast track de 67 proyectos de ley vinculados a seguridad. Si hay que hacer uno más que haga y que diga, oye, mira, aquí está faltando esto, habrá que hacerlo. Yo creo que en eso el gobierno no va a tener problema en incorporarlo, pero yo creo que más que normas que existen y que se puedan aplicar, tiene que ver más bien con la persecución de este tipo de grupos, la investigación, y que obviamente es complejo porque requiere de dedicar una fuerza, digamos, específica para poder hacerlo, y yo creo que es necesario. Usted escucha a Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito, en conversación con Primera Pauta. Quiero cambiarla de tema. La Contraloría consideró que las armas no letales son solo para las policías y no así para las guardias municipales, algo que está contenido en el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso sobre las potestades que tienen que tener los guardias municipales, que actualmente no tienen ninguna, absolutamente ninguna. ¿Cuál o qué es lo que espera usted tras esta decisión o este pronunciamiento de Contraloría? A ver, la verdad es que lo de la Contraloría no es nada nuevo, porque efectivamente la ley de hoy día ni siquiera reconoce el rol de seguridad que ejercen los funcionarios municipales. Por lo tanto, por lo mismo, este gobierno presentó un proyecto de ley para reconocer el rol de seguridad en el trabajo de los inspectores municipales. En segundo lugar, protegerlos, es decir, agravando las penas a las personas que los agreden, y también permitiendo que los municipios puedan adquirir elementos de protección para quienes ejercen su función. Eso en general, porque el proyecto es harto más que eso, pero me refiero que al menos esos son los tres líneas. Y establece el tema de la capacitación y la obligación de capacitar a los funcionarios para poder desarrollar este tipo de funciones. Y por lo tanto, pero le corta eso la es lo primero, o sea, era un rol que no estaba reconocido, y la Contraloría lo que está haciendo es reconocer lo que la ley hoy día dice, y efectivamente la ley pero hoy había día un no intento, faculta. subsecretaria, pero había un intento ahora legislativo para facultarlo. Mi pregunta es, ¿qué opinión le merece a usted el que ya se vuelva a quitar esta posibilidad? Le corta las alas esa chance, eso es. Pero es que la ley hoy día no lo permite. Si pero si hay un proyecto de ley para hacerlo, para agregarlo. Entonces, es el punto que mi pregunta. ¿Qué le parece el que la Contraloría haya ratificado? Está bien, le entiendo su explicación. Pero el proyecto de ley intentaba reponerlo, que ahora sí lo tuvieran esa potestad. ¿Qué le parece eso? Bueno, lo que pasa es que el proyecto y el que patrocinó, digamos, el que presentó el Ejecutivo, viene con elementos de protección para los funcionarios municipales, porque nuestra convicción es que los funcionarios municipales no tienen la preparación para poder ejercer un rol policial, no son policías, no pueden serlo, no tienen la preparación para ello, y por lo tanto todos los elementos que el Ejecutivo propuso para efectos de poder proteger a los funcionarios tiene que ver con elementos, como se dice, de protección. Respecto de los elementos, está en discusión hoy día en el Senado, de hecho va a pasar por la sala.
hay una indicación a la cual nosotros le pusimos reserva de constitucionalidad, pero nosotros estamos porque todos los elementos que se le proporcionen a los funcionarios sean para su protección, porque lo que no podemos hacer es que los funcionarios municipales terminen siendo carne de cañón, como digo yo, de un tema de un delito, porque no tienen, las facultades no tienen la posibilidad de ejercer funciones policiales porque no tienen la preparación para ello, lo estamos exponiendo y finalmente pueden terminar falleciendo frente a un enfrentamiento con delincuentes que no es el rol que a ellos les corresponde. Por eso es importante precisar a qué se refiere usted con poner foco, ¿no es cierto?, en un proyecto de protección de los funcionarios y no de incorporar, ¿no es cierto?, herramientas, armas no letales que les permitan hacer frente. ¿Qué sería la protección de los funcionarios si no tienen acceso, por ejemplo, a estas pistolas Taser o Taser? Tener casco, chaleco, bastones, gas pimienta, todos son elementos de defensa, por decirlo así, y lo que no queremos y lo que creemos que es inconveniente es poner esto cuando se habla de armas no letales, la verdad es que son menos letales. Primero, no, ninguna arma es no letal, son armas. Segundo, se requiere de una preparación para la utilización del uso de la fuerza, y las armas no letales están en el 4 o el 5. O sea, cuando uno hace un análisis de las niveles de uso de la fuerza, son 5 niveles que terminan en el arma de fuego, y el arma no letal está en el 4. O sea, debe ser utilizado por personas que tengan la preparación y el entrenamiento para discernir respecto de cuándo se utiliza o no se utiliza este tipo de armas. Y estamos hablando de armas. Por lo tanto, lo más importante acá, y lo que nosotros creemos, que como los funcionarios municipales ejercen un rol preventivo de protección a la comunidad, de acompañamiento a las víctimas y ese tipo de funciones, incluso a veces también de coayudante, hay varios elementos que se establecen o cosas que los funcionarios pueden hacer, pero son funciones coayudantes con carabineros. Entonces, en ese caso, se les da mayores atribuciones. Pero obviamente que nosotros no estamos de acuerdo en que los funcionarios terminen expuestos a una situación de gravedad, que no tiene que serlo, producto de enfrentarse a los delincuentes directamente cuerpo a cuerpo, porque eso obviamente que los expone y pone en riesgo su vida, entendiendo que no es la función que a ellos les corresponde ejercer. Subsecretaria, hace algunos días aparecieron información sobre los homicidios que tenían una leve baja a nivel país. Hablábamos con el encargado de Paz Ciudadana y nos decía que esto podría obedecer, bueno, a un buen trabajo de la autoridad, de los fiscales, pero también a que ya hay control territorial de una banda sobre otra. Es decir, él no se atrevía a tener una explicación de la razón de la baja. ¿Usted la tiene? No, la verdad es que nosotros los datos que entregamos son datos objetivos, que hay que ir revisando, que por supuesto será para el análisis de quienes, digamos, quieran hacer ese análisis. Nosotros lo que nos preocupa es abordar el delito. Aquí se han tomado distintas medidas. Cuando tenemos información respecto a la mayor cantidad de delitos se cometen con armas de fuego, bueno, hay todo un plan para fiscalizar y sacar armas de fuego de circulación, justamente para reducir ese tipo de delitos. Los grupos ECO para investigar y tener imputados conocidos y poder condenarlos y sacarlos de circulación, personas que están cometiendo delitos tan graves como es el delito de homicidio. Pero nosotros, en el fondo, el análisis que hacemos desde el observatorio, que además es un esfuerzo del Estado, no hace análisis cualitativo, digamos, necesariamente a ese detalle, pero obviamente que es una situación que hay que mirar. Nosotros, el objetivo principal es bajar los homicidios y tomar las medidas, hacer acciones focalizadas también, o planificaciones, digamos, de intervención, como es el plan Calle Sin Violencia y otros planes, porque también en regiones hay distintos planes, y ese es el objetivo, ya mirar respecto de cuál es la razón o no. La verdad es que yo no tengo antecedentes como para poder señalar algo así. Eso habría que revisar cada uno de los casos. ¿Y no lo van a porque hacer? Recuerda que los casos de los homicidios, hay algunos que son interpersonales. Por ejemplo, ustedes saben que hay homicidios que aumentan en las fechas, en las fiestas, aumentan los homicidios porque hay mayor cantidad de riñas, consumo de alcohol, etcétera. O sea, hay otros elementos que se incorporan. Entonces, ese análisis nosotros lo hacemos el análisis si es con arma de fuego, la caracterización, pero claro, esa es una hipótesis, la que plantea el director de Paz Ciudadana, que es una hipótesis. O sea, eso no hay cómo, no existen los elementos hoy día, al menos para poder demostrarlo. Sí podría hacerse en una mirada ya más profunda
probablemente, y lo que hacen los grupos investigativos como los grupos ECO, por ejemplo. Ahí sí, en ese caso tienen mayor información de los datos, pero es algo que obviamente nosotros no vamos a poder revelar porque es parte también cuando uno investiga y genera este tipo de análisis, también es como planifica, también cómo interviene en este tipo de delitos, y a mí no me gustaría dar detalles de aquello porque la idea justamente es que estas investigaciones y estas planificaciones sean útiles para desarticular estas bandas que están dedicadas o que están promoviendo, digamos, el terror muchas veces, cometiendo este tipo de delitos. Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito, muchísimas gracias por esta conversación temprana aquí en Primera Pauta. Que tengan buen día, buena jornada. Muchas gracias, que les vaya